después de la primera proyección de las experiencias participativas municipales, le vamos a dar paso a la primera ponencia, que va a estar a cargo de la socióloga Vicenta Póveda Verdejo. La invitamos a subir al escenario. Ella nos va a hablar sobre el diagnóstico de la participación ciudadana en los ayuntamientos de Tenerife. Buenos días a todas y a todos. Quiero dar las gracias, en primer lugar, al área de participación y diversidad del Cabildo por invitarme a presentar este diagnóstico de participación. Y quiero dar también las gracias a todas las personas, responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos que hicieron posible este estudio. Un estudio que se inició en septiembre de 2020 y concluyó en abril del presente año, de 2021. Antes de empezar con los resultados, quería hablarles de la finalidad, los objetivos y la metodología que se utilizó para realizar el diagnóstico, y también quería comentarles que ha sido un reto presentar este diagnóstico en 20 minutos. Los resultados que se van a presentar son los resultados más destacados. Se van a encontrar con datos, con conclusiones con las que muchos ayuntamientos se van a identificar y van a pensar: eso es justo lo que ocurre en mi ayuntamiento, y en otros casos se van a encontrar con resultados que no coinciden con lo que ocurre en su ayuntamiento. Son datos generales, son datos mayoritarios. Si quieren después conocer en profundidad ese diagnóstico de forma detallada, el Cabildo lo tiene a su disposición. Y, como les digo, ¿cuál es la finalidad de este diagnóstico? Pues no es otra que conocer el grado de implantación de las políticas de participación ciudadana en los ayuntamientos de Tenerife. Un conocimiento que sirva para el diseño de la estrategia insular de participación. Los objetivos que se plantearon para este diagnóstico fueron 5. El describir la estructura de participación ciudadana, identificar el perfil del tejido asociativo en cada uno de los ayuntamientos, conocer la participación de la ciudadanía no organizada, analizar las principales experiencias participativas y, por último, poner en valor las políticas de participación desarrolladas en cada uno de los municipios. La metodología que se utilizó para este diagnóstico fue cuantitativa y cualitativa. Se realizaron 2 encuestas y una entrevista. Recordarles que la fuente de información, quienes proporcionaron la información para este diagnóstico, como decía al principio, fueron las personas con responsabilidades políticas y responsabilidades técnicas en cada uno de los ayuntamientos. Fueron quienes cumplimentaron las encuestas y quienes realizaron las entrevistas. La primera de la entrevista tuvo como objetivo el identificar esa estructura e identificar los órganos, reglamentos de participación, tejido asociativo, las formas en las que participa o no participa la ciudadanía organizada. De los 31 ayuntamientos, 28 participaron en esta encuesta, y la segunda de las encuestas tuvo como objetivo el analizar las principales experiencias participativas que se estaban desarrollando en los ayuntamientos. En esta encuesta participaron 22 ayuntamientos, fueron los que nos remitieron sus experiencias. El objetivo de las entrevistas era conocer la percepción, identificar las principales dificultades y las propuestas planteadas por las administraciones locales. En las entrevistas se diseñó una muestra representativa en la que estaban presentes todas las comarcas de la isla, estaban representados también los municipios según tamaño poblacional y según también los grupos políticos que estaban en el Gobierno. Esa muestra estaba integrada por 12 entrevistas. Las entrevistas se realizaron online, fueron grabadas con el consentimiento de esas personas y después esa información fue transcrita y analizada. Y ahora sí, pasamos a ver los principales resultados. Empezamos con el bloque de estructura administrativa, política y técnica. Una estructura que constituye el pilar institucional, el soporte de cualquier política pública de participación.
¿Y cómo es la estructura política en los ayuntamientos de la isla? Pues podríamos decir que es frágil. ¿Frágil? ¿Por qué es frágil? Bueno, ninguno de las concejalías, en 27 de los 28 ayuntamientos que han participado hay concejalías de participación, pero en ninguno de los casos esa concejalía de participación es exclusiva. Todas las concejalías están adscritas a lo que podríamos llamar macroáreas o macroconcejalías, porque forman parte de unas áreas en las que están presentes otras muchas concejalías, muchas y además variadas. ¿Esto qué supone? Pues supone que un concejal o concejala es responsable de todas esas áreas. En algunos casos, áreas en las que hay integradas 10 y 11 concejalías, con la sobrecarga de trabajo que ello implica y el poco tiempo que tienen para dedicar a cada una de esas áreas. Y después también un elemento que es la confusión en torno al concepto de participación. En muchos casos se habla de participación como sinónimo de asistencia, describen acciones, actividades que se realizan de los ayuntamientos, hablan de participación cuando en realidad es asistencia, no participación ciudadana. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es la estructura técnica y administrativa en los ayuntamientos? Pues es escasa e inestable. ¿Por qué? Bueno, poco personal, es la tónica general, el común denominador en todos los ayuntamientos, muy poco personal, sin dedicación exclusiva, de la misma forma que las personas con responsabilidades políticas están al frente de muchas áreas, muchas funciones, otro tanto ocurre con el personal técnico. En muchos casos, ese personal no es propio de participación, es de otras áreas como pueda ser sanidad, juventud, cultura, pero tiene asignadas esas funciones de participación, además de las del área para la que está contratada. Y después también poca formación técnica. Toda la información que aparece aquí, como les digo, es información proporcionada a través de las entrevistas y a través de las encuestas. ¿Por qué es escasa e inestable también? Porque hay una ausencia, no hay mecanismos y protocolos estables de colaboración, comunicación y coordinación entre las áreas. Se habla mucho de la transversalidad, que es muy importante, que las acciones se realizan de forma transversal, pero esa transversalidad en la práctica no está integrada como dinámica organizativa, como forma de trabajo, sino de manera aislada. Y por último, el presupuesto, un presupuesto muy, muy reducido, el que se tiene asignado a participación, inferior al 1% en todos los casos. Todo esto, esta estructura técnica administrativa que hemos descrito y la estructura política, lo que pone de manifiesto que no hay una estructura consolidada que, como decíamos, es el pilar institucional de las políticas de participación pública. El segundo bloque de análisis es el desarrollo organizativo de la participación. Cómo son los planes, hay no planes, cómo son los reglamentos de participación, órganos. Empezamos por los planes. ¿Hay no planes de planificación en los ayuntamientos? Bueno, planes estratégicos brillan por su ausencia. En el momento en el que se recogieron los resultados, solo 2 de los ayuntamientos tenían planes estratégicos, un elemento que es clave no para las políticas de participación, para cualquier política pública. El 46% de los ayuntamientos no cuenta con ningún programa, plan de planificación, lo que significa que muchas de las acciones que se realizan, que en muchos casos son muchas, valga la redundancia, se hace de manera aislada, son acciones aisladas. Alexis, ¿se desconectó esto? No sé. A ver. No. Sí, Vicente. Apaga y enciende el presentador. Perdón. Vamos a ver ahora. Sí. Vale. Vale. Sí.
Vamos a situarnos donde estábamos. Hablábamos de la ausencia generalizada de planes. En cuanto a los reglamentos, las personas entrevistadas y encuestadas lo que señalan que son en general rígidos y poco operativos y en muchos casos incluso desconocidos por las personas que son responsables de su aplicación, aspectos todos ellos que dificultan la participación. Deberían ser instrumentos que potencien, faciliten la participación y en la práctica lo que hacen es dificultar esa participación porque la limitan. Los órganos para la participación, hay consejos generales, sectoriales, bueno, consejos de participación en general no existen. Sí que en el momento de realizar el diagnóstico varios ayuntamientos estaban en proceso de construcción, como hemos visto en las experiencias participativas que nos acaban de presentar. Hay una presencia reducida de órganos sectoriales. En muchos ayuntamientos sí es cierto que hay consejos escolares, consejos de la juventud, consejos de mayores, pero en la mayoría de casos o bien no están activos o no participan en las acciones que se promueven desde los ayuntamientos. Y el aspecto en este sentido más destacado de los órganos, que hay una destacada presencia de órganos territoriales que en la práctica son instrumentos que están funcionando muy bien, están funcionando de manera regular y están facilitando muchísimo la participación en muchos de los municipios. Los canales de comunicación y participación, bueno, Nausé ya decía que ese es uno de los retos. Hay una convivencia que podríamos decir equilibrada entre los canales presenciales y los canales digitales. En aquellos ayuntamientos en los que estaban un poco más retrasados en el uso de canales digitales, la pandemia les ha obligado a ponerse las pilas, por así decirlo, y en este momento hay una convivencia, hay un equilibrio en el uso de ambos tipos de canales. Algo en lo que insisten muchas, por no decir casi todas las personas entrevistadas, es que la información sobre la participación, sobre los procesos participativos, no llega a la ciudadanía en general. Llega a las asociaciones que están más vinculadas con los ayuntamientos, pero después no llega. Es también un poco lo que planteaba Nausé, ¿no? Que hay personas profesionales que tienen redes sociales y se cuentan por decenas de miles o cientos de miles los seguidores y llegan a todas esas personas y el impacto de cualquiera de sus acciones es brutal. Aquí, a pesar del uso mayoritario que se está haciendo de las redes sociales para comunicar y para intentar que participen, la realidad es que no se está consiguiendo. Esa es una demanda, una queja de la mayoría de personas entrevistadas, como les decía. En ese sentido, se insiste en la necesidad de visibilizar, pero de visibilizar no solo de cara a la ciudadanía, de visibilizar también dentro del propio ayuntamiento, ¿no? Es algo que expresaban que, a pesar, como les decía, de esa transversalidad, que más que realidad es un deseo de que esto se haga de manera transversal. Decían, es que tenemos en marcha acciones que están vinculadas, por ejemplo, con el área de salud, con el área de juventud, pero después, dentro del ayuntamiento, las personas responsables, técnicas, políticas, no saben ni lo que estamos haciendo. Necesitamos que colaboren, que estén ahí, pero no saben. En ese sentido, es fundamental el visibilizar, el dar a conocer, tanto dentro como fuera de los ayuntamientos. ¿Y cómo es el tejido asociativo en los municipios de la isla? Bueno, es diverso, hay una gran disparidad. Hay municipios en los que hay un tejido asociativo muy amplio, diverso y muy implicado, muy activo, tanto en
en las acciones impulsadas desde los ayuntamientos como a nivel de iniciativa propia. Pero también hay un desconocimiento generalizado por parte de los ayuntamientos del tejido asociativo real. Hablan de asociaciones fantasmas. ¿Cuáles serían esas asociaciones fantasmas? Bueno, pues asociaciones que aparecen cuando hay una convocatoria de subvención, bien por parte del ayuntamiento, bien por parte de otras administraciones, ahí aparecen, pero después se las convoca para participar en acciones, procesos, iniciativas, y esas asociaciones no existen. Están en los registros municipales, porque ese es un requisito necesario para acceder a las subvenciones, pero no están, después no, se las convoca y no existen. Son muy dependientes de la administración, tanto a nivel económico como a nivel de gestión. Cuando hay esas convocatorias por parte de Cabildo, por ejemplo, pues para acceder, para presentar algún proyecto, en muchos casos es el propio personal técnico de los ayuntamientos quienes tienen que elaborar ese proyecto, que cumplimentar toda la documentación que se les pide para acceder a ese proyecto. Y por último, una queja también que está presente en muchas de las entrevistas es que, a pesar de ayuntamientos en los que hay muchas asociaciones, estas asociaciones se movilizan para conseguir objetivos o defender intereses, objetivos particulares, pero después no hay una implicación real en los problemas locales, no están cuando se les convoca. ¿Y la ciudadanía no organizada? Bueno, pues el elemento presente en todos los ayuntamientos es que esta participación es muy escasa, muy reducida. Históricamente, la participación ciudadana se ha canalizado a través de las asociaciones y en muchos municipios sigue siendo así. Es cierto que las redes sociales y la pandemia, como decía, ha dado ese empujón para la participación individual, pero sigue siendo minoritaria. Aunque es cierto que en general todos los ayuntamientos se han planteado como un objetivo principal el potenciar esa participación individual. ¿Cuáles son los obstáculos para la participación? Bueno, pues, ¿qué es lo que nos dicen las encuestas y las entrevistas? Los principales obstáculos internos, la falta de recursos humanos. Naused planteaba cuáles son los retos, no ha mencionado los recursos y ese es un elemento fundamental. Por mucha voluntad, mucho interés, muchas ganas que se tenga, si no se dispone de recursos, las posibilidades de desarrollar una política de participación o de cualquier tipo están limitadas. Escasa formación técnica del personal, indefinición de criterios estratégicos, ya veíamos que no hay planes estratégicos, insuficientes recursos económicos, no solo humanos, sino económicos. Nos decían también que se encuentran muchas resistencias por parte del personal técnico para trabajar de manera transversal. Las dificultades burocráticas y administrativas, eso planteaba también Naused, eso es algo que limita y condiciona y aburre, ¿no? Muchas acciones, procesos participativos que se inician con un gran potencial hace que al final se desinflen a lo largo del proceso porque se van encontrando un montón de trabas administrativas. Y por último, en muchos casos, la falta de voluntad y compromiso político. Los obstáculos externos que condicionan el desarrollo de esas políticas de participación, pues se apunta el desinterés de la ciudadanía, la falta de cultura participativa, es decir, la falta de conocimiento casi por parte de la ciudadanía de que tiene el poder y el derecho de intervenir en los asuntos públicos, puede opinar, puede decidir. La ciudadanía en general carece de esa cultura participativa.
En parte por lo que decíamos, porque históricamente se ha canalizado esa participación a través del movimiento asociativo y no se ha dejado ese espacio para la participación individual. Entonces, si tú quieres acercarte a participar de alguna de las acciones y tradicionalmente te han dicho, no, usted forma parte de alguna asociación, no, es que para participar tiene que estar asociado, si no, usted no está asociada, no participa. Bueno, pues al final ha limitado y ha hecho que no exista esa cultura de participación. El desconocimiento de los tiempos y los procesos administrativos por parte de la ciudadanía, lo que les decía, esa máquina burocrática que ralentiza y que paraliza mucho y desinfla muchos de los procesos, ¿no? En algunos ayuntamientos del norte, a través de esas mesas vecinales, se habían planteado iniciativas muy interesantes que al final no se habían podido llevar a cabo en el tiempo que estaba previsto por esas trabas burocráticas. Eso al final repercute en la participación de la ciudadanía porque no entiende por qué no se llevan a la práctica, no saben por qué. Bueno, pero si esto lo pedimos, lo decidimos hace 6 meses, ¿y por qué no se ha llevado a cabo, no? Y el concejala responsable tiene que explicar, pero por mucho que explique, la urgencia de la ciudadanía es muy difícil que cuadre con esos tiempos y procedimientos, ¿no? La desconfianza, eso está vinculado a ese desconocimiento en los procesos participativos por la falta de información. En muchos casos se inician procesos, se convoca a la ciudadanía, se debate, se hacen propuestas, incluso se llegan a acuerdos y después queda un poco la pelota, por así decirlo, en terreno de la administración del ayuntamiento, que es quien tiene que poner en marcha ese acuerdo al que se ha llegado. Pero en ese proceso, en ese desarrollo, no se informa a la ciudadanía, no se dice cómo va evolucionando ese proceso, qué avances ha habido, si no ha habido avances, por qué, y al final eso también desanima a la ciudadanía y en las próximas convocatorias que haya, pues va a participar la mitad de la gente, porque lo que siente esa ciudadanía es que no se ha hecho nada. El desinterés de las asociaciones por participar en los asuntos municipales, como veíamos, y por último la pandemia. La pandemia ha supuesto un freno para muchas de las experiencias y acciones participativas que se estaban desarrollando en muchos ayuntamientos. Los retos en forma de cambios estratégicos pues van en concordancia total con lo planteado por Nausset, de esa revolución de la que hablaba. Se pone la necesidad de realizar cambios estratégicos en 3 niveles o en 3 aspectos. Cambios a nivel administrativo, la necesidad de un cambio de modelo y un cambio cultural. Ese cambio administrativo, ¿en qué términos se plantea? Pues en primer lugar disponer de recursos humanos y de presupuesto para construir esa estructura administrativa y técnica que es necesaria y que es el pilar fundamental de las políticas de participación. La adaptación de las dinámicas de trabajo, de las dinámicas de organización a un enfoque más participativo, con más coordinación, más comunicación entre todas las áreas. El cambio de modelo se plantea la necesidad de buscar el equilibrio entre la participación individual y la participación colectiva. Complementar el uso de los canales digitales con los canales presenciales y, por último, en contemplar todos los niveles de participación. En muchos casos, la participación se limita a opinar, debatir, proponer, pero no decidir. Se queda ahí la participación. Hay que avanzar, se tiene que implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones y también en la gestión de las acciones que se acuerden. Y por último, ese cambio en el plano cultural, a nivel cultural. Ya se ha dicho en la mesa de presentación, trabajar la transversalidad, pero no de manera aislada, sino
definirla, asumirla y llevarla a cabo como un método de trabajo que implique el desarrollo de la política de participación y no entender la participación como un área sectorial. Y generar cultura participativa, tanto dentro de los propios ayuntamientos como en el conjunto de la ciudadanía, organizada y no organizada. Y para ir terminando ya, ¿cuáles serían de todas las conclusiones que me gustaría destacar del diagnóstico? Pues que la participación ciudadana está en las agendas políticas en los ayuntamientos, es cierto, está. El hecho de que en 27 de los 28 ayuntamientos que han participado exista concejalía de participación implica una voluntad política de que la participación ciudadana esté en su municipio, pero carece de recursos. Y sin recursos difícilmente se puede operacionalizar esa política de participación. Como digo, hay voluntad, hay ideas, hay ganas, pero sin esos recursos, sin contar con la formación necesaria, sin tener definidos criterios, ejes estratégicos, es muy difícil plasmar todo eso en planes, en programas, en compromisos concretos. Y por último, señalar también que en muchos casos el desarrollo de las políticas de participación en los ayuntamientos depende más del personal técnico o político que de un compromiso real del conjunto del ayuntamiento. En ese sentido, me gustaría concluir con un reconocimiento poniendo en valor todas esas acciones que han desarrollado, que están desarrollando todos los ayuntamientos, porque, como hemos visto, recursos pocos, sin embargo, son capaces de hacer bastante o incluso mucho con los pocos medios que tienen. Lo acabamos de ver en todos los vídeos que nos han presentado en las distintas experiencias. Creo que es importante quedarse con esa idea de la capacidad que tienen el conjunto de ayuntamientos de la isla, a pesar de todas las limitaciones que tienen y los escasos medios, de trabajar por la participación. Y nada más, muchas gracias por su atención. Y cualquier duda, pregunta, pues ya comentó la compañera, la pueden trasladar ahí. Muchas gracias, Vicenta.